Tardes, me da gusto poder saludarles y continuar con estas sesiones virtuales sobre lo que tiene que ver con la criminología, el poder punitivo y el proceso penal. Estamos haciendo un recorrido histórico sobre las diferentes culturas porque siempre hemos considerado relevante que para poder comprender las formas de indagación de la verdad de los hechos, tenemos que hacer necesariamente una evaluación de la evolución que en diferentes culturas la búsqueda de la verdad asociada al descubrimiento e investigación de hechos que tienen relación con una sanción, con un castigo, nos va a permitir conocer, desde luego, el porqué de la existencia de estas estructuras. Por lo tanto, aquí estamos platicando con ustedes y lo estaremos haciendo en los siguientes días sobre de qué manera las culturas que han habitado en el planeta han querido comprender la existencia de un hecho y por qué asociarlos con un castigo. Desde luego que vamos a tomar en consideración pues varios pasajes filosóficos, literarios, bélicos, etcétera, que nos permitan llegar todavía más allá al fondo de la cuestión que se debate en un drama penal, en un hecho considerado delictivo. El día de ayer estaba platicando con ustedes con relación a lo que sucedió en la cultura asiria, en la cultura babilónica, la cultura mesopotámica, y después de recibir algunos comentarios, los cuales se los aprecio bastante, voy a añadirles una anécdota más. Bueno, no es anécdota precisamente, sino que es parte de esta cosmovisión del pueblo sumerio que creo que es importante que puedan tenerla ustedes como una referencia. Y se refiere a una deidad también femenina, porque en el curso también de estas exposiciones, si ustedes me lo permiten, les voy a llevar por un camino que tiene que ver con la cuestión de género. Cuando hablemos de juzgar con perspectiva de género, que eso nos queda todavía mucho trecho para poder llegar a esos casos concretos, voy a traer a colación por qué en el mundo la mujer ha tenido un papel tan importante, pero también tan dominada, tan sobajada en algunos contextos culturales. Todo tiene una razón de ser que no significa que lo legitime. Eso es importante que quede claro. Una cosa es la causa y otra cosa es la razón. Aquí vamos a hablar de causas sin razón, pero regresando al tema de Sumeria, quiero ubicarlos en el aspecto histórico, dónde estamos, en qué momento estamos de la humanidad, porque vamos a hacer un recorrido horizontal de la evolución de las ideas. Esto es algo así como la historia del pensamiento criminológico que tiene mucho, mucho, mucho que ver en la forma actual en que se desarrollan los procesos institucionales para descubrir la verdad de los hechos y poder sancionar a una persona como autora de los mismos. Laura, saludos. Alfredo, Rosales, un saludo. Entonces, para ubicarnos en tiempos, es decir, en dónde andamos platicando, estamos aproximadamente en el año 2600 antes de Cristo. Bueno, nada más imagínense, ¿no? 2600 años antes de Cristo es donde estamos situados ahorita en estas exposiciones que tienen que ver con la cultura mesopotámica, con la cultura babilónica. Y ayer les platiqué, por ejemplo, del caso de Ereshkigal, ¿no? La reina del inframundo, les platiqué lo del diluvio, y hoy les quiero platicar rápidamente de la hermana de Ereshkigal. Ereshkigal tuvo una hermana a quien se le representa como una mujer sumamente atractiva, una mujer
de opulencia anatómica. Y esta mujer se llamó Ishtar, I-S-H-T-A-R, Ishtar. ¿Cuál es la relevancia de Ishtar en la mitología mesopotámica? Bueno, pues esa es mucha. ¿Por qué? Porque Ishtar era considerada la diosa de las prostitutas, pero también la diosa de los amantes clandestinos. Vean ustedes que la clandestinidad también está ya considerada dentro de los aspectos mitológicos como algo prohibido, la clandestinidad, pero que se requiere de una protección y por eso Ishtar se convierte en la diosa de protección de los enamorados clandestinos. Llámense adulterio, llámense como quieran considerarse. Entonces Ishtar se casa con su hermano es un dios que pues por ahí tiene una que otra rencilla, lo que motiva que le den piso, bueno, que le den crán a Tanús, que era su pareja, y Istar, pues enloquece, se llena de ira, porque han matado a su amor. Y ahora está en el inframundo, donde precisamente su hermana, Ereshkigal, es la jefa de jefas. Entonces, ¿qué es lo que hace Ishtar? Pues, imagínense una mujer enamorada, apasionada, eh, pues se va a buscarlo, ¿eh? Entonces se fue al inframundo, puso su Waze para que le dijera, pues soy inframundo, entonces ya apareció la voz esa, ¿no? De que avance a la derecha, no se distraiga durante la conducción, y ahí se va para el inframundo. Cuando llega al inframundo, le dicen que hay 7 puertas, ¿se acuerdan de las 7 puertas? El número 7 lo vamos a encontrar en todas las culturas, ¿por qué? Ya les platicaré después. Pero entonces va muy molesta Ishtar, muy enchilada diríamos aquí en México, y empieza a tumbar puertas. Pero fíjense que hay una especie como de aduana. Cada puerta que rompe o cada puerta que avanza, le quitan una prenda de su vestimenta. Puerta 1, 2, 3, 4, uy. De tal suerte que a la 7ª puerta, que es donde está su hermana, Ishtar ya llega desnuda. Esta mitología, esta cosmovisión de las 7 puertas, es lo que origina una danza asiática que es conocida como la danza de los 7 velos. ¿La han escuchado? ¿La han visto? Posteriormente, aquí en la página, bueno, no la página, aquí en el Face, les voy a ir poniendo videos con relación a lo que les estoy comentando. Así como ayer les mostré libros, vamos a ir poniendo también videos de lo que les estoy comentando para que ustedes puedan tener también esas referencias. Bueno, entonces cuando llega Ishtar con su hermana a hacerse la de jamón, porque ahí está su pareja y lo quiere regresar, pues Ereshkigal, pues en vez de regresarle al varón, la agarra de las greñas y la mata. Mata a su hermana y la deja por ahí colgada. Entonces en la tierra, pues se enteran de esta tragedia, de la muerte, del amor de Ishtar, y todos los devotos de Ishtar, que son muchos, muchos y muchas y muchas y muchas, le piden a los dioses que le permitan a Ishtar regresar del inframundo, porque fue a buscar al amor de su vida, fue un acto de amor. Entonces le piden que la perdonen y que pues la dejen salir de ahí. Y entonces los dioses se compadecen. Enlil, Enlil y todos ellos dicen, no, le puedes darle chance. Entonces la dejan salir. Entonces se llega a un acuerdo. La mitad del año su amante va a estar en la tierra. La otra mitad va a estar en el inframundo, donde la va a poder acompañar Ishtar, pues con las consecuencias terribles de ello. Y esto, vean, cuando el Tanús y Ishtar están en la faz de la Tierra, es primavera y verano. Cuando viene la temporada fría y oscura,
es cuando tienen que estar en el inframundo. Interesante, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes o conocen a alguien que se llame Celeste? ¿Conocen a alguien que se llame Estrella? Había una cantante española, Estrellita Jiménez, no, pero le estoy hablando de, ustedes todavía no nacían. Eh, ¿Han oído hablar de la constelación estelar? O en el papel estelar, fulanita de tal. Bueno, estelar, estrella, vienen de la palabra Ishtar, precisamente esta diosa de la pasión y del amor. Entonces, ese es un tema que está presente en la concepción sumeria, en la concepción babilónica, en los pueblos que va a dirigir este rey Hammurabi, de cuyo código vamos a hablar a continuación. Pero antes de eso, también les quiero platicar otra anécdota de la mitología que es relevante. Porque aquí, pues aprovechando que no hay así limitación temática, les voy a platicar de cosas así muy tenebrosas, porque también la tenebra tiene que ver con la construcción de ciertas ideas en la forma en cómo se van a investigar los hechos. Y hablando de mujeres, les platico que había una mujer, una diosa, una deidad, eh, en el panteón sumerio, se le llama panteón a las cosmovisiones, que era la encargada, o bueno, no es que estuviera encargada, sino que su hobby era obtener la semilla de la vida de los varones mientras dormían. Ya me entenderán. Y si no, pues ya después les explico con un poquito más de detalle más adelante. Pero era la encargada de obtener la semilla de la vida de los varones mientras dormían, pero también ella se llevaba el hálito de vida de los recién nacidos. Es decir, cuando el recién nacido estaba en su cunita, en las noches, llegaba esta deidad y se los chupaba para extraerles el hálito de vida, y entonces los bebecitos pues morían. ¿Cómo se llamó esta deidad? Lamashtu. Lamashtu, ese es el nombre de esta deidad. Come niños. Ella sí se los comía crudos y con salsa verde. Lamashtu. Entonces, ¿cómo podían las madres proteger a sus bebecitos cuando los dejaban en la cuna para que no viniera aquello y se los chupara? Bueno, el único que podía controlar la ira y la desenfrenada búsqueda de bebecitos de la Mastu era su esposo. Curioso, ¿verdad? Pero su esposo es el único que la podía controlar, le daba sus cates, según lo que dice la mitología, no lo digo yo. Y este caballero se llamó Pazuzu. Pazuzu era el personaje, el esposo de la Mastu, el único que la podía contener, controlar. Y entonces la figura de la Mastu se esculpió en pequeñas figuras con una canaleta en la cabeza para pasar por esa canaleta un cordel que se ataba al pecho de los recién nacidos para que durante las noches, cuando llegase la Mastu y viera que ahí estaba su esposo, dijera, caray, no, pues aquí me voy. Y esa es la forma de la protección. ¿Quieren conocer a Pazuzu? ¿Quién quiere conocer a Pazuzu? Víctor, un abrazo. Checo, mi moto. Ángel, un saludo. Angélica, Moneda. No, ¿cómo que la va a bloquear, hombre? Gabriela, colega, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Licenciada Puente, saludos. ¿Quieren conocer a Pazuzu? Levanten la mano. Bueno, aquí no se puede levantar la mano. Un día voy a hacer una sesión en Zoom, porque nos permite compartir pantallas. Entonces, les voy a agradecer mucho que las personas que deseen continuar con estas sesiones puedan descargar la aplicación Zoom, Z-O-O-M, para que pueda compartirles y hacerla más dinámica la sesión, imágenes y muchas cosas más.
Entonces me mandan un mensajito en los comentarios, pueden escribir en la página, sí, yo quiero, y nos mudamos a Zoom, donde pueden caber la cantidad de gente que desee entrar y nos va a permitir que no tenga que estarles yo aquí volteando el iPad, sino que ya puedan ver en sus pantallas las imágenes que les quiero proyectar. Entonces, si estuviesen de acuerdo, podríamos hacer la transición en los siguientes días. Bueno, ¿quieren conocer a Pazuzu? Diana, ¿cómo está? ¿Qué tal? Coyoxausli, Selene, ¿cómo estás? Coyoxausli, qué gusto verte. Aquí les presento a Pazuzu. Oh, uh, uh. Él es Pazuzu, véanlo bien, ¿ok? Se los voy a describir. Tiene patitas de ave, tiene alas y tiene una mano arriba y una mano para abajo, ¿ok? Bien. La siguiente pregunta que les voy a hacer, a ver si hay alguien que me la pueda responder es, esta imagen, ¿dónde recuerdan haberla visto? ¿Dónde recuerdan haber... Ya ver, le estoy diciendo. Me voy a quedar sin iPad. ¿Dónde recuerdan haber visto... ¿Dónde estoy? ¿Dónde recuerdan haber visto esta imagen? Oh, ahí está. ¿Dónde recuerdan haberla visto? ¿Quién dice yo? Déjenme volver a colocar mi iPad acá antes de que me quede sin él. Y mientras veo si alguien reconoció esta figura que les puse. Eh, Angélica, tiene Zoom, qué bueno. Laura, bueno, ya lo conociste. Octavio, saludos, es de la Cervantes. Zoom, exacto, esa es la aplicación. Mire, Franz, muy bien. Franz, no voy a decir la edad porque pues somos seguramente contemporáneos, pero efectivamente, esa figura aparece en la película El Exorcista y va a aparecer en el inicio y al final de la película, precisamente donde la trama es que están haciendo unas excavaciones donde fue el imperio sirio, efectivamente, y se les va a representar a Pazuzu con otras características distintas a las que realmente tenía, porque Pazuzu era un protector, era un amuleto para proteger a, a los bebecitos, como les estaba diciendo hace recién unos instantes. ¿Ok? Y quiero que se acuerden de esta figura, no para que la sueñen, sino porque después en la evolución que vamos a ir haciendo en este recorrido histórico, van a recordar y les voy a pedir que se acuerden de esta figura. ¿Por qué? Porque si ustedes me permiten repetir lo que platiqué con ustedes en la primera sesión, la forma en que se relaciona el sujeto con un objeto que produce conocimiento está condicionada por la manera en que nos acercamos al objeto. Y ahí tiene que ver el pragmatismo, el dogmatismo, subjetivismo y la mejor posición de todas, en opinión personal, el criticismo. Entonces, la transformación de la información respecto a la relación entre una persona y un objeto cambia diametralmente con el paso de los años, con el paso del tiempo, porque quien detenta el poder genera nuevos matices de la información y la información la maneja de la manera como mejor le resulte para los ejercicios del control social. ¿De acuerdo? Bien. Koyosowski se parece a mí. Claro que se parece
a Mictlantecutli, el gran señor del inframundo mexica. Porque en todas las culturas hay inframundo, la celta, en la griega. Hablaremos un poquito de ello porque son temas muy apasionantes, son muy ricos y que nos hacen olvidarnos del coronavirus por un momento. Bueno, entonces, esto es algo que sucedió en la mitología sumeria, que es la mitología que reina en el imperio asirio, donde vamos a encontrar a este gran rey guerrero Hammurabi, que toma como decisión la creación de sus leyes, las leyes de Hammurabi, para poder tener un control de la sociedad. El código de Hammurabi es para los abogados, las abogadas, un documento que siempre se menciona en las clases que se tienen en la universidad. El código de Hammurabi, el primer gran código. Y a modo de sorna, siempre le digo a mis alumnas, a mis alumnos, que a veces damos por sentada las cosas, las damos como que ya existen. Pues sí existió, pero nos pasa con el código de Hammurabi lo que a mucha gente le pasa con el Quijote de la Mancha. Todos hablan de él, pocos lo han leído completo y menos son quienes lo han estudiado. Entonces siempre a mis alumnas y alumnos les digo, a ver, sí, qué bonito que hablemos del código de Hammurabi, pero vamos a leerlo. Hay que leerlo antes que platicar de él para poder comprender. Imagínense que querramos conocer una civilización antigua. ¿Cómo podremos saber cómo era esa civilización antigua si no podemos regresar en el tiempo? Pero si nos damos una vuelta en las reglas del juego, en las normas que regían su conducta, nos vamos a poder dar una idea de cómo era esa sociedad. ¿Cómo sería una sociedad que vivió en el año 1675 antes de Cristo? ¿Cuáles serían sus hábitos de conducta, sus costumbres? ¿Se reunían a hacer su carne asada los domingos? ¿Jugaban fútbol? ¿Qué veían? ¿Les gustaban las series? ¿Qué harían en aquel tiempo? Bueno, si nos echamos un clavado a la ley que los regulaba, entonces podremos darnos una idea de cómo era esa sociedad. ¿Cómo serían el imperio babilónico que gobernaba Hammurabi en aquellos tiempos? ¿Cuál sería la primera norma que establecería Hammurabi en ese código? Cuando me permito preguntarlo a las alumnas, a los alumnos, suelen decir, seguramente la primera norma o el primer artículo del código de Hammurabi ha de decir que el rey es el rey por sobre todas las cosas y que se le debe de respetar, que se le debe de obedecer, etc, etc, etc. Y esto es normal, digo, porque estamos en sociedades muy hegemónicas, autoritarias, pero son principalmente teocráticas. Cuando decimos que es una sociedad teocrática, es porque el poder se estructura con el apoyo de una religión, de una visión religiosa, y que en este caso, como lo hemos dicho, está representada por Shamash, que es el principal dios de la religión mesopotámica. Matilde, saludos. Scarlett. Sí, Zoom, ¿cómo estás? Sí, claro, lo hacemos y yo aviso para cuando hagamos ya la transición, que podría ser mañana o el fin de semana. Entonces, cuando preguntaba cuál va a ser el primer artículo que va a establecer Hammurabi para su población, bueno, pues déjenme sorprenderlos como me sorprendí en el momento en que tuve la oportunidad de leer y estudiar este código. Si uno ha acusado y ha embrujado a otro y no puede justificarse, es pasible de muerte. Vean nada más. Si uno ha acusado y embrujado a otro y no puede justificarse, es pasible de muerte.
Entonces la pregunta que hago inmediatamente después de esto es, ¿la brujería? ¿Existe la brujería? Bueno, para estas sociedades tan antiguas, atávicas en el mejor sentido de la palabra, pues la brujería existe. La segunda pregunta sería, ¿y la brujería estaba prohibida? ¿Estaba sancionada? ¿Amenazada con algún castigo? La respuesta es no. La brujería estaba permitida siempre y cuando fuera justificada. ¿Cómo podemos justificar un acto de brujería? Que es un acto que está fuera de la razón, pues, pero estamos en 1675. Eh, entonces, aquí es donde comenzamos a conocer de qué manera las antiguas sociedades hacían investigaciones. La investigación, queridos y queridas videoescuchantes, la investigación se va a convertir en un instrumento de poder poderosísimo. La investigación es algo tremendo, ¿eh? ¿Cómo podemos saber si quien está embrujando a otro lo está haciendo con causa justificada? ¿Habrá un tribunal? ¿Habrá un periodo de pruebas para demostrarlo? No, desde luego que no, porque estamos en 1675 antes de la era cristiana. La forma de resolver si el acto de brujería estaba o no justificado, la da el propio Código de Hammurabi en el siguiente artículo, el artículo número 2 o ley 2. Vean ustedes. Si uno embrujó a otro y no puede justificarse, el embrujado irá al río, se arrojará en él, y si el río lo ahoga, el que lo ha embrujado heredará su casa. Si el río lo absuelve y lo devuelve sano, el brujo es pasible de muerte y el embrujado tomará su casa. ¿Qué tal? ¿Quién va a decidir si había justificación para embrujar a una persona? ¿Quién lo va a decidir? ¿Un juez? No, el juez no. Si hay jueces, sí existen jueces en Mesopotamia, en Babilonia, sí existen, pero no eran ellos quienes iban a resolver un caso de esta naturaleza, sino iba a ser el río y las habilidades náuticas de la persona embrujada. Es decir, el embrujado, permítame decirle víctima, se queja ante la corte de Hammurabi. Esta persona me embrujó. Ah, está bien, pero no tenía causa para embrujarme. Ah, vamos a averiguarlo. ¿Cómo lo averiguamos? Aviéntate al río, a la víctima. Entonces, si la víctima no sabía nadar, se interpretaba en Mesopotamia que el embrujo era bueno, o sea, que el brujo era de calidad, porque la persona se murió. Entonces, quien lo embrujó, pues se quedaba con su casa, con sus bienes, con sus cosas. Pero, imaginemos que el embrujado, la víctima, era bueno para el nado, de pecho, mariposa, dorso, espalda, todo eso, y salía avante del río, ¿no? Entonces, eso significaba que el brujo era chafa, porque había hecho mal su trabajo. Y por lo tanto, el absuelto por el río, la víctima, ahora podía matar al brujo por haberlo embrujado y ahora se quedaba con sus cosas. Había una reciprocidad, ¿no? Pero dejarle al río y a las habilidades de nado la resolución de un conflicto y la investigación de si había causa justificada o no
para un acto de esa naturaleza, pues es algo que se antoja pues bastante complejo, ¿no? Porque el permitir que los elementos naturales y no los racionales sean los que diriman un hecho, bueno, pues es algo que se denomina ordalías, ordalías, ordalías. Las ordalías son procesos antiguos donde la investigación se realiza de manera atávica. ¿Qué es atávico? Muy atrasado, muy empírico, con base en creencias. Y aquí pues era con base en un río. Entonces, esa es la forma en cómo se estaba resolviendo en la antigua Mesopotamia este tipo de eventos. Y por lo tanto, esta especie de reciprocidad, de me quedo con tus cosas o tú te quedas con las mías, va a ser conocida en Grecia. Grecia todavía ahorita no pinta, ¿eh? Grecia no pinta. Estamos en 1675 antes de Cristo. Pero en el latín se va a utilizar la palabra tal cual. Y ahorita voy a explicar por qué es importante esta palabra de tal cual. Así como te puede quemar tu casa, tú te puedes quedar con su casa, él se puede quedar con tu casa, pero eso dependía, como les estoy platicando, de las habilidades para nadar. Eh, Fercho, saludos. ¿Ustedes mienten? Levanten la mano quienes no hayan mentido, quienes nunca hayan dicho una mentira. Bueno, levanten, digo, pongan ahí la manita, digo, en los comentarios, ¿no? ¿A ustedes les han dicho mentiras? Para no echarlos de cabeza, para no echarlos de cabeza. ¿Les han dicho mentiras alguna vez en su vida? ¿Sí o no? Vamos a ver si han sufrido o no han sufrido en esta atormentada existencia terrenal. Araceli, ¿cómo estás? Pero díganme, va a quedar aquí entre nos, de aquí no va a salir, de aquí no sale. ¿Les han mentido? ¿Sí o no? Ya si nos quieren contar quién y cómo, pues ya, pues con mucho gusto lo vamos a leer. Uy, sí, no, hombre, sí, sí, todos mentimos. ¿Qué pasó? Araceli, bueno, sí, 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 sí. Bueno, ¿se imaginan que alguien mienta para acusar falsamente a otra persona? Esto ocurrirá, es decir, habrá tamaños de gente que vaya ante un tribunal a decir de otro cosas que no existieron con tal eh, de, pues de molestar a la persona a la que le están diciendo falsedades. ¿Ustedes creen que haya tamaños, que haya gente que sea capaz de estas atrocidades? Pues sí, ¿verdad? Bueno, ¿y esto a qué obedecerá? ¿Por qué mentimos? Bueno, hoy eh, hay un libro que luego les voy a recomendar. Bueno, se los recomiendo luego. Ahorita por ahí lo encuentro. Cómo descubrir las mentiras. Pero, ¿sabían que la mentira es un recurso neurológico de defensa? Sí, 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 efectivamente. La mentira es un mecanismo de defensa. ¿Para evadir qué? Para evadir la reacción de la conducta realizada. Evadir el castigo. ¿Mm? Pero bueno, hay de mentiras a mentiritas o a mentirotas. Eh, ¿Desde cuándo la gente mentirá? ¿Y desde cuándo habrá comenzado a mentir en temas de perjudicar a alguien con una acusación falsa? Si uno en un proceso
ha dado testimonio de cargo y no ha probado la palabra que dijo, si este proceso es por un crimen que podría acarrear la muerte, este hombre es pasible de muerte. ¿Qué les parece? Desde el Código de Hammurabi, desde 1675, ya se considera el falso testimonio y se sanciona con la misma sanción que se le podría haber aplicado a la persona difamada, calumniada, acusada falsamente. Testigo de cargo, digo una falsedad sobre un hecho que le pueda acarrear la muerte al acusado, y al demostrarse que ha mentido a la persona, esa pena se le va a aplicar a quien mintió. Tal cual. ¿Recuerdan que les hablé de esto del tal cual? ¿Por qué les digo tal? Porque en el griego se dice talis, tal cual. Y de talis va a derivar la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? El Código de Hammurabi. Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, se vaciará su ojo. Si quebró un hueso de un hombre, se quebrará su hueso. Si un hombre libre arrancó un diente a otro hombre libre, al igual se le arrancará su diente. Ley del talión. Tal para cual, o tal cual. Talis. ¿Ok? Y lo va a establecer por primera vez el Código de Hammurabi en esta legislación. ¿Qué otras cosas preveía el Código de Hammurabi? Si un hijo golpeó al padre, se le cortarán las manos. El Bronco, el gobernador de Nuevo León, no andaba tan perdido cuando andaba en campaña. Yo creo que leyó el Código de Hammurabi y dijo, voy a aprovechar para que a los que roben se les corten las manos. Digo, entonces, les ha tocado conocer, digo ahorita que estaba hablando de políticos, les ha tocado conocer que haya gente que se aproveche de una desgracia ajena para encima ir a robar, a cometer actos de rapiña. Por ejemplo, un incendio. Antes del ejemplo del incendio, eh, habrán visto que en ocasiones, desafortunadamente, los traileros llegan a perder el control de su carga y se caen, se acuestan y se sale la carga, y de repente, aunque sea un despoblado, aparecen cientos de hordas de gente y más si son cartones de cerveza a llevárselos. ¿Les ha tocado ver eso? Bueno, ahora imaginen un incendio. Se está incendiando una bodega y en lugar de llegar y se ayudar a pagar, a ver, vamos a ver qué podemos rescatar. ¿Les ha pasado? Bueno, no digo no que les haya pasado a ustedes, digo que lo hayan por ahí visto en alguna noticia, que, que esto, que esto llegue a ocurrir. Bueno, pues miren ustedes. ¿Qué tal? Si se les agarra con las manos en la masa, robando en lugar de ayudar, se les va a aventar al mismo fuego. En el Código de Hammurabi hay una gran cantidad de disposiciones similares. Eh, ¿Qué? Hay una ley, la ley 10, no la traigo aquí a la mano. La ley 10, por ejemplo, decía que si un juez
después de haber emitido su resolución para resolver un conflicto, y daba una tablilla donde se escribía la resolución, y después decían, a ver, préstame la tablilla, por la rompía y hacía otra beneficiando a la contraparte, se presumía que había habido un acto indebido. Entonces, a ese juez que hiciera eso, que modificara su resolución, se le obligaba a pagar 3 minas de plata y se le sacaba como juez, algo que hoy conoceríamos como el delito de contra la administración de justicia. Se castiga, eh, aunque no se dice, aclaro, con este nombre, se castiga el bandolerismo, se castiga a los grupos de delincuentes que anden por ahí robando, asaltando. Y dice, por ejemplo, el Código de Hammurabi, en esos tiempos, para echarse sus tragos, se utilizaba el licor del dátil, la fruta del dátil, y en las tabernas eran atendidas y tenían que ser atendidas por mujeres, las tabernas. Y si una mujer recibía en su taberna a un grupo de bandoleros y no daba parte a la corte de Hammurabi y les negase el servicio, y por el contrario no avisa y les sirve, y llegasen las autoridades del régimen y lo viesen, la mujer de la taberna era ejecutada. Imagínense. Pero al final, el Código de Hammurabi a lo que nos va a llevar es que sí había sanciones, sí había castigos, pero las conductas existían. No se puede crear una ley para una conducta que no existe. La ley nunca es previa a la conducta. La ley es una consecuencia de lo que está haciendo la persona. Y esa conducta de la persona tiene que ser limitada, tiene que ser controlada. Y la primera forma en que se va a hacer es a través de una ley, de decirle, no hagas esto, no hagas aquello. Y si lo haces, te va a pasar esta consecuencia. Una amenaza sin castigo queda en letra muerta, en palabras vanas. Luego entonces, el que en el Código de Hammurabi se castigase a quienes hicieran rapiña, robaran, declararan falsamente, tuvieran corrupción en los juicios, entre muchas otras conductas más, significa que ese tipo de comportamientos humanos han existido desde que existe la humanidad. Un gran penalista italiano, Francesco Carrara, dijo, el crimen sigue al hombre como la sombra a su cuerpo. El crimen desaparecerá el día que la humanidad desaparezca de la faz de la tierra. Y ya estamos cerquita, ¿no es cierto? No, esperemos que no desaparezcamos, pero bueno, a lo que voy es que estas conductas son milenarias. ¿Y por qué son milenarias? Porque tienen que ver con nuestros instintos. Nuestros instintos son lo que tiene que ver y lo que está detrás de este tipo de conductas que las diferentes culturas van a considerar incorrectas, indebidas y motivo de una sanción, de un castigo. Si Hammurabi viviese y estuviese ahorita conectado a su Facebook y estuviera viendo esto, seguramente diría, qué gran legislador fui, que mi código hoy sigue vigente en 2020. Y nos preguntaría, después de más de 3000 años, ¿no han podido resolver el control de los instintos humanos?
en sus códigos penales siguen teniendo el delito de falsedad de declaraciones, robo, delincuencia organizada, algo que yo hice desde 1675. Y después de 3000 años, ¿siguen con los mismos problemas? Pues sí. Entonces, ¿dónde está el fallo? ¿En las leyes o en la prevención del crimen? ¿Cómo vamos a prevenir el crimen? ¿Con policías? ¿Con leyes más severas? ¿Con cortarle el pirrín a los violadores? Todo esto va a ser parte de lo que vamos a analizar en nuestras sesiones, porque podremos mezclar los temas de la criminología con la construcción del proceso penal como un instrumento de dominación por parte del poder punitivo. Esto es lo que el Código de Hammurabi nos deja como experiencia, una lectura que es muy recomendable de análisis y de comparativa para nuestros días. El día de mañana continuaré con ustedes platicándoles de Grecia. Bueno, antes de Grecia les voy a platicar de Persia y después platicaremos de Grecia, cómo se construye la mitología, cómo hay, cómo se interpretan los instintos eh, en esa cultura y cómo se castigaron, si es que se castigaron. Y si es deseo de la mayoría, dependiendo de los mensajes que reciba, pues entonces ya podremos mañana brincarnos a la plataforma de Zoom para poder tener una interacción todavía mucho mayor. Les aprecio bastante que puedan escucharme, les mando un fuerte abrazo, lávense las manitas, cuídense, no salgan, no salgan, quédate en casa, que para estarlos entreteniendo e informándolos, nosotros estaremos haciéndolo con muchísimo gusto. Nos vemos mañana, buen provecho.